La brisa helada de los Andes barría las montañas de Potosí mientras el pequeño Gael, de apenas 9 años, subía descalzo el cerro de piedras para buscar leña. Usaba un poncho viejo, con agujeros en la espalda, y un gorro rojo desteñido que su abuela le había dado antes de morir. El cielo estaba oscuro, como si llevara el mismo peso que su corazón. «Mamá, papá, ¿por qué me dejaron?», murmuraba con la voz quebrada. Vivía solo desde que sus padres se marcharon, prometiendo volver. Pero nunca regresaron. En el pueblo todos lo evitaban, decían que traía mala suerte, pero Gael no lloraba. Solo cerraba los ojos y rezaba con fuerza. «Dios, si aún me ves, dame una señal». En la escuela, los otros niños se burlaban de él. «¡Hey, Gael! Vas a pedirle un milagro a tu leña para que se convierta en comida», gritaba Tomás, el chico mayor y más cruel. Gael bajaba la cabeza, sin responder. Guardaba la rabia en el pecho, como quien guarda fuego en silencio. Por la noche, con el estómago vacío, encendía la fogata solo y dibujaba una cruz en el suelo de tierra. «Sé que existes, Señor, solo no sé si aún te acuerdas de mí», susurraba. El sonido de las ramas ardiendo era su única compañía, y aún allí, en el frío y la oscuridad, seguía creyendo. Porque cuando el mundo olvida, Dios prepara algo que nadie espera. A la mañana siguiente, Gael encontró algo extraño junto a la puerta de su cabaña. Una cesta con un pedazo de pan, una manta nueva y una vela blanca aún encendida. Miró a los lados, confundido. «¿Quién hizo esto?», preguntó al viento. Nadie respondió, pero algo dentro de él se encendió. Una chispa de esperanza. Con las manos temblorosas, partió el pan y lo compartió con un pajarito herido que vivía en su techo. «Si Dios me alimenta, yo también puedo cuidar de quien lo necesita», dijo con una tímida sonrisa. Era la primera vez que sonreía en semanas. En la iglesia del pueblo, el padre Lorenzo observaba desde lejos. Era un hombre de barba espesa, túnica desgastada y ojos que veían más allá de las apariencias. Él había dejado la cesta en secreto, poniendo a prueba el corazón del niño. Al ver el gesto de Gael con el pajarito, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Este niño tiene más fe que muchos adultos en este lugar», murmuró. Aquella noche, el padre oró por Gael con fervor, pidiendo a Dios que revelara un propósito mayor para ese niño olvidado. Y en el silencio de la capilla, una vela tembló, como si el cielo estuviera por responder. Esa madrugada, Gael se despertó con un ruido extraño, golpes en la puerta. Al abrir, encontró a un anciano de cabello blanco y expresión serena. Llevaba un poncho colorido y sostenía un bastón tallado con símbolos indígenas. «¿Eres el niño que no deja de rezar?», preguntó con dulzura. Gael asintió desconfiado. El hombre sonrió. «Entonces ven, tengo algo que mostrarte». Gael dudó, pero una fuerza inexplicable lo impulsó a seguirlo. Subieron hasta una colina oculta, donde una pequeña fuente de agua cristalina brotaba entre las piedras. «Esto es sagrado, y tú has sido elegido para verlo». El anciano explicó que aquella fuente solo aparecía cada 10 años, y solo ante corazones puros. Gael se arrodilló y tocó el agua. «Está tibia», dijo sorprendido. «Agua viva», murmuró el hombre. «Quien la bebe no tiene sed de odio, solo sed de fe». Gael bebió con reverencia, y en ese instante algo cambió dentro de él, una paz profunda, como si el mismo Dios lo hubiera abrazado. Si tú también sientes que Dios te eligió, suscríbete ahora al canal. Dale like si crees que los milagros aún suceden. En el pueblo todo cambió. La fuente descubierta por Gael comenzó a sanar a quienes se acercaban con fe. Doña Dolores,
que no caminaba desde hacía años, volvió de la colina sin su bastón. Un bebé que no hablaba pronunció sus primeras palabras tras tocar el agua. La gente, antes indiferente, ahora miraba a Gael con otros ojos. «Es él, el niño que Dios escuchó», murmuraban. Tomás, el mismo que se burlaba, ahora lo evitaba. Pero Gael no guardaba rencor. En cambio, oraba por quienes aún vivían en la oscuridad, porque él entendía, el mayor milagro era amar incluso a quien te hirió. Una tarde, el padre Lorenzo llamó a Gael a la iglesia. En el altar había una caja antigua de madera. «Es de unos misioneros que pasaron por aquí hace muchos años. Está vacía ahora, pero creo que tú sabrás qué colocar dentro». Gael pensó, respiró hondo y colocó dentro su poncho desgastado. «Quiero dejar atrás el dolor, pero no olvidar de dónde vengo». Lorenzo lo abrazó con fuerza. «Ya eres luz, hijo». Desde lo alto del campanario, las campanas sonaron solas, como si el cielo celebrara ese gesto. Gael sonrió y por primera vez se sintió no un niño olvidado, sino un niño elegido. Pero la paz de Gael estaba por ser puesta a prueba. Una camioneta antigua, cubierta de polvo, se detuvo en el centro del pueblo. De ella bajaron dos figuras que reconoció de inmediato, su padre y su madre. Estaban envejecidos, abatidos, con los ojos llenos de lágrimas. «Gael», llamó la mujer con la voz entrecortada. El niño se paralizó. Un torbellino de recuerdos lo invadió. Las noches de hambre, las lágrimas solitarias, la espera interminable. «Hijo, perdónanos», dijo el padre, arrodillándose ante él. El pueblo entero quedó en silencio. Todos observaban. ¿Qué haría ese niño ahora? Gael cerró los ojos, respiró hondo y extendió sus manos. «Esperé este momento, no para odiar, sino para perdonar». Su madre rompió en llanto y lo abrazó con fuerza. Su padre lloraba como un niño. «Fuimos cobardes, hijo, huimos del dolor». Gael respondió, «Pero Dios no huyó de mí». La escena conmovió incluso a los corazones más duros del pueblo. Un milagro no era solo curación o agua sagrada, era también esto, un corazón roto que elige amar. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Gael llevó a sus padres hasta la fuente sagrada. Bebieron del agua, se lavaron el rostro y guardaron silencio, como si también estuvieran limpiando el alma. «Nunca imaginamos que nuestro hijo sería el milagro de este pueblo», susurró la madre. El anciano del poncho colorido apareció nuevamente en la colina, observando desde lejos, y luego desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que era un ángel, otros un enviado. Gael, en su interior, sabía, era Dios respondiendo a sus oraciones, usando a los sencillos para demostrar que el cielo habla con quien tiene fe. Con el tiempo, Gael comenzó a ayudar al padre en la iglesia. Encendía velas, leía pasajes sagrados, recibía a los viajeros. Se volvió símbolo de fe para todos. El pueblo, antes frío, ahora se reunía en oración. Los niños que antes lo evitaban, ahora lo seguían por las montañas, escuchando sus historias. «Gael, ¿vas a ser sacerdote?», le preguntaban. Él solo sonreía. «Seré lo que Dios quiera que sea». Una mañana dorada, mientras el sol iluminaba la montaña con una luz casi celestial, Gael encontró un sobre bajo la puerta de la iglesia. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña cruz de madera. «Para el niño que devolvió la fe a nuestro pueblo, ve más allá. El mundo te necesita». No tenía firma. El padre Lorenzo la leyó junto a él y conmovido dijo: «Tal vez sea hora de partir, Gael, de llevar esa luz más allá de las montañas». El niño miró el horizonte, donde los Andes parecían tocar el cielo, y por primera vez sintió que tenía un destino. Días después, todo el pueblo se reunió en la pequeña estación de tren
que solo recibía 2 vagones oxidados por semana. Gael estaba allí, con una mochila sencilla y el mismo gorro rojo de siempre. El padre puso una mano sobre su hombro. «No tengas miedo, hijo. Donde hay fe, no hay soledad». Su madre le dio un rosario. Su padre, un cuaderno en blanco. «Para que escribas los milagros que aún vas a vivir». Gael subió al tren, mirando por la ventana, mientras las campanas de la iglesia sonaban por última vez en su honor. El viaje fue largo, pasando por aldeas olvidadas, campos secos y selvas densas. Gael, en un vagón casi vacío, anotaba todo en su cuaderno, cada rostro, cada gesto de bondad, cada suspiro de fe que encontraba. En cierto punto, el tren se detuvo inesperadamente. Un problema en las vías. Afuera, un poblado sufría una sequía devastadora. Los niños lloraban de sed. Los adultos ya no tenían lágrimas. Gael sintió su corazón acelerarse. Bajó con la cantimplora que llevaba, llena con el agua de la fuente de los Andes. Es poco, pero tal vez sea suficiente para empezar. Le entregó el agua a una mujer embarazada. «Toma, tú primero», dijo con firmeza. Ella dudó, luego bebió un sorbo y lloró. «Es dulce, está viva». La noticia se corrió y pronto decenas se reunieron alrededor del niño. Gael se arrodilló, como hacía en su aldea, y comenzó a orar. «Señor, si usaste mis manos una vez, hazlo de nuevo». De repente, gotas empezaron a caer del cielo. Una lluvia fina, tímida, pero real. La gente gritaba, bailaba, lloraba. Si crees que Dios usa a los pequeños para hacer lo imposible, dale like y suscríbete para más. Milagros. Escribe amén en los comentarios si tú también sentiste su presencia. La lluvia continuó por horas, y la tierra antes agrietada comenzó a respirar de nuevo. Gael, empapado, alzó los ojos al cielo con una sonrisa serena. Una anciana se acercó y tomó sus manos. «¿Eres un profeta, niño?» Él rió suavemente. «No, solo alguien que creyó que Dios no olvida a nadie». La gente del poblado improvisó una pequeña celebración junto a una fogata. Cantaron, oraron y agradecieron. Y allí, bajo el cielo estrellado, Gael entendió que ya no era solo un niño en busca de respuestas, ahora era un mensajero de fe. En los días siguientes, Gael empezó a caminar de aldea en aldea. No tenía riquezas, ni títulos, ni fama. Pero donde ponía sus pies, dejaba algo que el mundo había olvidado: esperanza. Un anciano ciego volvió a ver. Una mujer con el corazón roto volvió a sonreír. Un joven que quería morir decidió vivir. Todo eso sin promesas vacías, sin espectáculos, solo con oraciones sinceras y una presencia verdadera. Si la fe alguna vez transformó tu vida, escribe «Yo creo» en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Sé parte de quienes viven los milagros cada día. En una ciudad más grande, invitaron a Gael a hablar en una pequeña radio comunitaria. El locutor, un hombre escéptico, se rió al ver al niño sencillo entrar al estudio. «¿Tú eres el famoso niño de los milagros?», dijo burlándose. Gael solo asintió y respondió con dulzura: «Yo no hago milagros, solo recuerdo a la gente que Dios todavía escucha». Cuando el programa salió al aire, cientos de oyentes llamaron contando historias de sanaciones, reconciliaciones y sueños que revivían. El locutor, en silencio, secaba una lágrima disimulada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, volvió a orar. La fama de Gael comenzó a extenderse, pero él huía de los focos. Cada vez que intentaban homenajearlo, decía: «La gloria no es mía, es de él». Aún así, donde fuera, multitudes se reunían para verlo. Un día, entre la gente se acercó una niña delgada con rostro pálido. «Mi hermano está muriendo. ¿Puedes ayudarlo?».
Gael se arrodilló a su lado. «Llévame con él». Si crees que Dios utiliza a los humildes para obrar maravillas, dale like y suscríbete ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesita un milagro hoy. El niño enfermo yacía en un colchón delgado, en una casa hecha de madera y esperanza. Sus ojos apenas se abrían y la fiebre consumía sus fuerzas. Gael se sentó junto a la cama, tomó su mano y cerró los ojos. «Señor, yo no tengo poder, pero sé que tú lo tienes». La sala se llenó de silencio. Un viento suave cruzó la ventana y el aroma de lavanda invadió el ambiente. La piel del niño, antes ardiente, comenzó a enfriarse. Su respiración se calmó. «Está dormido», susurró la hermana. «No, ahora descansa en paz», dijo Gael, y todos lloraron. En el funeral, Gael no lloraba, cantaba, una melodía suave, antigua, que su abuela le había enseñado. Porque ni la muerte separa a quien tiene fe. La madre del niño se arrodilló ante él. «Le diste paz a mi hijo. Gracias». Gael colocó el rosario que llevaba en el pecho del pequeño. Ahora camina con Dios. La multitud que antes lo veía como un simple niño, ahora lo veía como instrumento del cielo. Si alguna vez sentiste la paz de Dios en medio del dolor, comenta «Amén» y comparte esta historia con fe. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. No te pierdas los milagros que Dios aún quiere mostrarte. El tiempo pasó, y Gael se convirtió en una leyenda viva, pero él no se veía así. Continuaba caminando por los pueblos, ahora con un bastón tallado por el mismo padre Lorenzo, quien ya había partido al cielo. Un día, de regreso a los Andes, se detuvo frente a la vieja capilla de su aldea. Estaba abandonada, en ruinas. Dentro, aún quedaban restos de la cruz de madera que había dibujado cuando era solo un niño. Se arrodilló en el suelo de tierra y susurró: «Gracias, Dios, por no haberme dejado solo, nunca». Mientras oraba, una luz suave atravesó el vitral roto de la capilla. Era el atardecer, pero parecía más. Una brisa cálida envolvió a Gael, y por un instante escuchó una voz, suave, pero firme. «Cumpliste lo que te pedí, hijo». Él sonrió. No había nadie allí, pero había todo. Se levantó, miró al horizonte y dijo: «Aún tengo caminos por recorrer». Una noche, en una aldea remota, apareció un grupo de hombres armados, amenazando con destruirlo todo si no les daban dinero. Los pobladores lloraban, impotentes. Gael, ya con 15 años, pero con el alma de un anciano, se plantó frente a los invasores. «No tenemos oro, pero tenemos fe». Los hombres rieron. Uno apuntó un arma, pero antes de disparar, un viento feroz levantó el polvo y apagó todas las antorchas. Un trueno retumbó, aunque no había nubes. Los hombres huyeron aterrados, y el pueblo cayó de rodillas. «Él nos protegió, a través del niño», gritaban. Después de aquel milagro, líderes religiosos que oyeron los testimonios llevaron a Gael a la capital. Allí, frente a miles de personas, él no dio un discurso. Se arrodilló. «No vine a pedir nada, solo a recordar que el cielo escucha incluso el silencio». La multitud lloraba. Una mujer sanada del cáncer subió al escenario y lo abrazó. Un padre y su hija se reconciliaron allí mismo, y un joven que pensaba quitarse la vida decidió seguir adelante. Si esta historia te tocó el corazón, comenta: «Dios aún hace milagros». Suscríbete al canal ahora mismo para recibir cada nuevo milagro, contado con fe y verdad. Años después, ya adulto, Gael regresó a su aldea. Ahora todo florecía. La fuente seguía viva, la iglesia restaurada y la escuela llena de niños con sonrisas. Caminó por las calles de tierra con el mismo gorro rojo, ya desgastado por el tiempo. Se detuvo frente a la antigua casa donde creció. Estaba vacía.
Se sentó en el umbral y abrió el cuaderno donde durante años escribió cada milagro, cada lágrima, cada oración. En la última página escribió con calma: Dios no me olvidó, y yo jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Esa noche, bajo el cielo estrellado de los Andes, Gael encendió una vela frente a la cruz. Todo el pueblo se reunió en silencio. No era una despedida, era un agradecimiento. Con voz firme dijo: El niño olvidado se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra. Pero todo comenzó con una simple oración. Si alguna vez oraste con el corazón roto y fuiste escuchado, escribe amén en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete, porque estas historias no solo se cuentan, las viven quienes tienen fe.